hablar en otras lenguas. ¿Eso es real? Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Bienvenidos a la enseñanza de hoy. Quiero comenzar diciéndote que una cosa es el don de diversos géneros de lengua y otra cosa es el hablar en otras lenguas. En la serie de enseñanzas El Poder del Reino, donde hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, enseñamos sobre el don de diversos géneros de lengua. Te lo voy a dejar en la cajita de descripción por si no lo has visto. Ahí explico que el don de diversos géneros de lengua es distinto de hablar en lengua como la señal inicial de ser llenos del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarte sobre el propósito y los beneficios, aleluya, de hablar en otras lenguas. Te invito a que le pongas pausa, que busques tu Biblia. Acerca tu Biblia ahí, busca tu libreta, un bolígrafo, lápiz y verdad para que comiences a copiar los versos y luego puedas estudiarlo por ti mismo, por ti misma, con la ayuda del Espíritu Santo. Muchos se preguntan, ¿son las lenguas algo real? Te pregunto, ¿es la Biblia real para ti? Si la Biblia es real para ti, entonces lo que dice la palabra de Dios también es real. Todo el que habla en otras lenguas, eso es una experiencia tan personal que nadie le puede decir que no es real. Todo creyente en Cristo, lleno del Espíritu Santo, puede hablar en otras lenguas. No todos van a operar en el don de diversos géneros de lengua, pero sí todos pueden hablar en lengua, como ocurrió en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, en el verso 1 al 4 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según les concedía el Espíritu que expresase. Una de las primeras cosas que el Señor nos da después de ser llenos del Espíritu Santo, y el ser llenos del Espíritu Santo lo recibimos al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ti. La llenura luego que viene sobre ti es otra cosa que lo vamos a explicar en otro mensaje. Pero el Señor nos da su Espíritu Santo, ¿verdad? Y juntamente con Él nos da la habilidad de hablar en otras lenguas o, como me gusta llamarle, los idiomas celestiales. Cuando Jesús cumplió su misión de restauración, dijo a sus discípulos: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso sería una evidencia de las personas que han sido conectadas con el reino celestial. Óyeme bien, cada país, para que entiendan lo que es hablar en otras lenguas, cada país tiene su idioma. El reino de Dios no es la excepción. El reino de Dios tiene su idioma celestial. En hablar en otras lenguas, no solo en la llenura del Espíritu Santo en nosotros, sino que también nos deja saber que estamos conectados con el reino de Dios. Tranquilo, tranquila si usted no habla en lenguas. Usted puede ser ciudadano del reino, puede ser salvo sin hablar en otras lenguas. Pero de que las puede hablar, las puede hablar. Pídale al Señor que le bautice con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y Él lo hará. Y no tiene por qué tener temor de hacerlo, de pensar, pero ¿y si pido y viene otra cosa que no es de Dios? Si lo que va, no tenga miedo si lo que va a recibir es de Dios o no es de Dios, porque
Mira lo que dice la palabra. Lucas 11, versos 11 al 13. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aún siendo malos, o verdad, o siendo pues humanos, punto, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Cuando le pides a Dios, lo que vendrá será de parte de Dios. Recuerdo cuando fui llena del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No tuve miedo porque yo anhelaba eso, yo anhelaba hablar en otras lenguas y sabía a quién se lo estaba pidiendo. Pues ¿por qué iba de temer? Las lenguas son parte integral de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y de la reconexión que tenemos con el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito y los beneficios de hablar en otras lenguas? Propósitos y beneficios de hablar en otras lenguas. Número 1, son una señal de que tenemos la reconexión con el reino de Dios. Las lenguas son la evidencia inicial sobrenatural de la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo vemos no solo en el día de Pentecostés. Yo quiero que vea, porque hay personas que dicen, no, eso fue para ese tiempo, para ese momento, ¿verdad? Del día de Pentecostés. Pero lo vemos luego, muchos años después. Hechos capítulo 19, versos 1 al 6 nos dice que Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos de los discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó Pablo. Y ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Ellos le preguntaron. Entonces Pablo le dijo, ¿y qué bautismo recibieron? Y ellos le contestan, el bautismo de Juan. Y Pablo les explicó que el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento, que es necesario, y él le dijo al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, Jesús. Juan bautizaba y decía que creyeran en el que venía después, que era Jesús. Y al oír esto, al oír la palabra, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo le impuso las manos a cada uno de ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Y esto fue muchos años después del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Cuando oyeron el evangelio del reino, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo le impuso las manos, recibieron al Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Las lenguas son evidencia, señal inicial de la llenura del Espíritu Santo y de nuestra reconexión con el reino de Dios. Número 2, el hablar en lengua es para edificación. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El hablar en lengua edifica nuestro espíritu, recarga nuestro espíritu. Es como una batería que hay que recargar. Nos fortalecemos cuando hablamos en otras lenguas. Tercero, las lenguas nos hacen darnos cuenta de la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Nos recuerdan la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es estar conscientes de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Sin duda afectará positivamente nuestra forma de vivir porque tenemos una conciencia de presencia. ¿Sabes que tú puedes hablar en lengua donde quiera que tú te encuentres? Por supuesto, háblalo en una voz bajita. Si estás en el trabajo y necesitas, ¿verdad?, alguna dirección del Señor, y
háblalo en forma bajita, porque es para ti, es para edificación tuya y te crea conciencia de presencia cuando vas en el carro, mientras estás tú fregando en la cocina, mientras te estás bañando, tú puedes reconectarte, hablar en otras lenguas y eso es una evidencia. O sea, tú reconoces, wow, el Espíritu Santo está conmigo. Propósitos y beneficios de hablar en otras lenguas. Número 4. Podemos orar en otras lenguas. El orar en lenguas mantendrá nuestras oraciones en línea con la voluntad de Dios. Y así mantendremos el egoísmo fuera de nuestras oraciones. ¿Verdad que casi todo el tiempo pues pedimos para nosotros y nosotros? Pero cuando oramos en otras lenguas, el Espíritu Santo está orando y poniéndose en línea nuestro espíritu con el reino de Dios. ¿Sabes que mi tiempo de oración es más orando en otras lenguas que con el entendimiento? Oro en el entendimiento, agradezco a Dios con el entendimiento, le pido a mi Padre Celestial en el nombre de Jesús y oro por otras personas y luego oro en lenguas. Por si se me quedó algo, por si el Espíritu Santo ahí quiere y quiere que yo ore por algo más y me pongo en línea con la voluntad de mi Padre. En este punto, quiero decirte algo de mi experiencia. Esta es mi experiencia. Y sé que puede que le haya pasado a otras personas que hablan en otras lenguas en su momento de oración. Cuando oro en el Espíritu, eso es orar en otras lenguas, oro, ¿verdad? Alabo a Dios, doy gracias a Dios, mi espíritu ora. Cuando yo estoy hablando en otras lenguas en oración, mi espíritu está orando, está alabando, está dándole gracias a Dios, glorificando a Dios. Y las palabras que salen fluyen, ¿verdad? Más o menos, yo las reconozco, fluyen de una misma manera. Y eso es mi espíritu hablando con Dios. Pero hay un momento que el hablar en lengua en medio de esa oración que estoy haciendo, gratitud, cambia. No sé cómo explicarte, los que han pasado por esto me podrán entender un poco más, pero el hablar en las lenguas cambia. Y yo sé que entonces Dios hablando a mi espíritu. Mientras yo hablo en otras lenguas, oro, hablo con Dios. Pero hay un momento dado que eso como que cambia el fluir de las lenguas, quizás las consonantes, las vocales, no sé, porque, ¿verdad? A menos que pidamos interpretación, de hecho, y la podemos pedir en ese momento, pues cambia. Y yo sé que es Dios hablando a mi espíritu. Cuando sucede eso, yo puedo pedirle interpretación a Dios de eso que acabo de hablar. Primera de Corintios 14:13 nos dice, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Ahí Dios te dará la interpretación por tu propia boca, de modo que puedas entender lo que estás diciendo, que Él te está diciendo. Así que cuando estés orando en el Espíritu, en otras lenguas, habrá momentos que son de abajo hacia arriba y habrá un momento, ¿verdad? Esas son hablando tu espíritu con Dios y habrá otro momento en que será de arriba hacia abajo, que es Dios hablándote. Quinto, continuando con la oración, el orar en lenguas nos capacita a orar por lo desconocido. El Espíritu Santo conoce las cosas que nosotros no sabemos. Romanos 8:26 nos dice, en nuestra debilidad, cuando no sabemos, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu conoce, o gemidos indecibles, dice otra versión. El Espíritu conoce cosas de las que ni siquiera nos damos cuenta,
Podemos estar orando en otras lenguas por alguien que está ahora mismo en Ucrania, en Rusia, en China, en Japón, o tu vecino, pero tú desconoces eso y el Espíritu Santo conoce esas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Orando en otras lenguas podemos interceder también por paz y confianza. Aleluya. Vamos a estar en esa página, en esa confianza cuando hablamos en otras lenguas. Otro de los beneficios y propósitos de hablar en otras lenguas, número 6, el hablar en otras lenguas estimula la fe. De hecho, el tener fe nos guía a orar en otras lenguas a medida que nos acercamos al trono de Dios en oración. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 20, solo tiene un capítulo, verso 20 dice: edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que orar en el Espíritu Santo, orar en otras lenguas, nuestra fe se fortalece y somos edificados. Dejen que el Espíritu Santo les diga qué deben decir. Séptimo, el hablar en otras lenguas nos mantiene libres de la contaminación mundana, ya que nos mantiene en constante conexión con el reino de Dios. Podemos hablarle a Dios Padre estando en el trabajo, estando en la casa, en el carro, en cualquier lugar. Podemos comunicarnos con Dios y nos vamos a estar manteniendo alejados de lo mundano, alejados de personas que hablan. Es que cuando ya tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando tú quieres agradar a Dios, es que no puedes ya estar juntándote con personas que hasta hablan feo, hablan mal, ¿verdad? Pues eso nos ayuda, el hablar en otras lenguas nos ayuda a identificar cuándo es que debemos de alejarnos, ¿verdad? No es que lo hables en ese momento, pero en oración ya el Espíritu Santo está ahí diciéndote: es hora de irte, es hora de alejarte un poquito, y oras por ellos en el nombre poderoso de Jesús. Pero podemos hablar en otras lenguas donde quiera que nos encontremos. Esta que te voy a hablar ahora me gusta un montón. Número 8. El hablar en otras lenguas es un refrigerio espiritual. Es como un tipo de terapia espiritual para liberarnos de la ansiedad, del estrés, del afán. Isaías 28, versos 11 y 12 nos dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es mi reposo, dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Sabes? Es necesario en esta vida que vivimos, ¿verdad? Tan ajetreada. Es necesario entrar en el reposo de Dios. Y entramos a ese reposo, a ese refrigerio, cuando hablamos en otras lenguas. Yo necesito entrar en ese reposo. Necesitamos todo entrar en ese reposo. Y mientras lo necesites, lo puedes hacer en cualquier momento. Lo puedes hablar en voz baja. Y una cosa, siempre tienes el control. Dios siempre respeta. Muchos le llaman libre albedrío, a mí me gusta llamarlo pequeña soberanía que Dios nos ha dado, pero siempre tienes el control. Hay personas: ¡ay, que no puedo parar! Y sí puedes parar. Tú tienes el control. Tú puedes hablar en otras lenguas y hablarlo bajito, en donde quiera, y no es que vayas a hacer un escándalo. Tú puedes tener el control. Hay personas, ¿verdad? Hay lugares, hay iglesias que permiten hablar en otras lenguas. Eso es otro estudio que vamos también a estar compartiendo. Pero algo que quede bien claro: a Dios le gusta el orden. A Dios le gusta el orden. Y
hablar en otras lenguas sí es un refrigerio, es un reposo en el cual podemos estar. Por eso, ¿dónde mejor que en tu hogar que tomes ese tiempo de orar en el Espíritu y puedas entrar en ese reposo? Número 9, hablar en otras lenguas. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que nos ayuda a dar gracias. Aleluya. Damos gracias a Dios cuando hablamos en otras lenguas. Primera de Corintios 14 nos dice, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré en el entendimiento. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tu agradecimiento cuando no entienden lo que dice? Fíjate que, y verso 17, tú darás gracias, muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. A eso me refería en un momento. Si hablamos en otras lenguas y nadie entiende a nuestro alrededor, y es alabar a Dios y ese agradecimiento, no es que Dios vaya a dar un mensaje a la iglesia, que en ese caso Dios dará la interpretación. Pues entonces mejor hablarlo en voz bajita, en voz baja. Lo puedes hacer y puedes agradecer a Dios estando en la iglesia. Puedes darle gracias, eso te va a fortalecer a ti. Pero si lo hablas fuerte a la gente que te oye, no podrá dar gracias contigo porque no entiende lo que estás diciendo. Eso es lo que acabo de leerte. Puedes orar en el Espíritu y orar en el entendimiento, cantar en el Espíritu y cantar en el entendimiento con palabras entendibles. Es lo que dice, lo que significa entendimiento, que lo puedas entender y si lo entiendes tú, lo entienden los demás. Pero alabar a Dios también lo podemos hacer en el Espíritu, hablando en otras lenguas. Orar a Dios y cantar en otras lenguas, sí lo podemos hacer. Pero todo tiene, ¿verdad? Su propósito, su lugar. Y si vas a edificar a los demás, tiene que haber interpretación. Porque cuando hablas en otras lenguas, puedes estar dando gracias a Dios. Y si estás en la iglesia y los demás están adorando, alabando a Dios, lo puedes hablar en voz bajita, tu agradecimiento hacia Dios. Si lo haces en voz alta, la Biblia dice que eso no fortalece a la gente que te oye, porque no entienden lo que dice. Así que habla en otras lenguas. Si estás en la iglesia o en cualquier lugar que lo quieras hablar y hay mucha gente que sabes que no van a entender, en voz baja. Aleluya. Y número 10. El hablar en lengua somete nuestro hablar al Espíritu Santo que está en nosotros. El hablar el idioma celestial pone nuestra lengua bajo control del Espíritu Santo. En Santiago capítulo 3, verso 8 nos dice, nadie puede domar la lengua. Nadie. Solamente cuando la lengua es sometida al Espíritu Santo, puede ser controlada para hablar palabras de vida, para hablar palabras del reino de los cielos. El hablar en lengua fue algo dado por Dios para todos a través del Espíritu Santo. Y eso ayuda a someternos al Espíritu. En el día de Pentecostés, Pedro dijo en Hechos 2:39, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. No perdamos de vista que las lenguas nos son dadas como medio de comunicación en el reino de Dios. El hablar en lengua es tan natural como hablar nuestro propio idioma o nuestro segundo idioma, el hablar inglés, español, coreano, mandarín. Es algo natural. O sea, para el que lo habla es algo que es sobrenatural, pero es natural para el que lo está hablando. Primera de Corintios 14:15. Oraré en el Espíritu y también oraré
con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Haz las dos cosas. Vamos a hacer las dos cosas. Pastora, yo quiero hablar en otras lenguas. Pídeselo al Señor. Mi experiencia fue un día en un hogar de un matrimonio que yo los oía siempre hablar en otras lenguas, en orden, bajito. Y yo los oía y yo decía, wow, yo quiero eso, porque está en la Biblia, yo lo quiero. Simplemente esa persona que fue uno de mis mentores espirituales me impuso las manos y en el nombre de Jesús recibe la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Y sabes qué? Inmediatamente ahí yo y en ese momento la que era mi pastora recibimos esa bendición, ese don de hablar en otras lenguas que es para ti también. Dios lo proveyó a través de su Espíritu para sus hijos. Nos vemos en una próxima enseñanza. Suscríbete al canal para que no te la pierdas y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos. Bendecidos.